Bueno, ya tienen la presentación, les escucho. Sí, ya se escucha y ya se está. Bueno, muchas gracias, listo. Bueno, la charla de hoy tiene un interés importante. Yo soy cirujano y cirujano, pues tengo una formación adicional en trauma, pero pues hoy en día esa formación en trauma se convirtió en el mundo en una cosa que se llama Acute Care Surgery o cirugía de cuidado agudo. Es decir, somos los cirujanos que estamos en los servicios de urgencias. Y hay un elemento que siempre nos ha preocupado y es que desafortunadamente los pacientes con dolor abdominal, que es una patología extremadamente frecuente, diría que alrededor del 20 al 25% de los pacientes que consultan a un servicio de urgencias corresponden a cuadros de dolor abdominal. Es muy frecuente que desafortunadamente los pacientes se les indiquen elementos como analgesia, no se hacen estudios diagnósticos y desafortunadamente los pacientes cuando ya requieren de una intervención quirúrgica están con una patología con un serio compromiso del estado general o del estado a nivel abdominal o peritoneal. Entonces, empecemos por la definición. ¿Qué es abdomen agudo? Y esta es la definición que más se acepta por el American College, que es la de afección espontánea no traumática localizada en el área abdominal cuya manifestación principal es el dolor abdominal, para la cual el tratamiento quirúrgico puede ser necesario. Ese puede ser necesario no significa que no todos los pacientes con abdomen agudo requieren de manejo quirúrgico y más adelante lo vamos a ver en la clasificación de BOCOS. Y no traumática significa el abdomen agudo porque existe el abdomen agudo traumático, que son los pacientes que hacen manifestaciones de dolor abdominal posterior a un trauma. Acá estamos hablando de los pacientes con patologías médico-quirúrgicas. Entonces, se considera abdomen agudo un cuadro de dolor abdominal que lleva más de 6 horas de evolución y que debe llevar por lo menos menos de una semana de evolución. Dolores abdominales, yo pienso que todos han tenido, si les preguntara acá si han tenido dolor abdominal, es muy probable que todos me dijeran que han tenido dolor abdominal. Pero por ahí un 5% o máximo un 10% del grupo terminaría o me indicaría que ha sido llevado a un procedimiento quirúrgico. Es decir, es muy frecuente que muchas manifestaciones como intoxicaciones alimentarias, cuadros infecciosos abdominales como amebiasis, se manifiestan por dolor abdominal. Acá importante es que lleve más de 6 horas de evolución. Eso no significa, doctores, que un cuadro de dolor abdominal de menos de 6 horas de evolución no sea abdomen agudo. Me explico, por ejemplo, un paciente con una úlcera péptica perforada, aunque normalmente tienen síntomas previos, puede corresponder la exacerbación del cuadro a un tiempo muy corto de dolor. Un paciente con una disección de un aneurisma de aorta abdominal también puede corresponder a pacientes con menos de 6 horas de evolución y de menos de una semana. Cuando hablamos de más de una semana, hasta alrededor de los 21 días, hablamos de dolores abdominales o dolores subagudos, procesos subagudos. Y cuando superan las 3 semanas, empezamos a hablar de dolores abdominales crónicos. En un estudio muy grande, de más de 10.000 casos, se encontró que el 34% de los pacientes con dolor abdominal fue inespecífico. ¿Eso qué nos significa, doctores? Que, como les mencionaba previamente, que todos hemos tenido dolor abdominal, por lo menos en el caso personal no he sido operado de un problema de abdomen agudo, pero sí he tenido dolor abdominal, son dolores abdominales inespecíficos. ¿Y a qué me refiero? Incluso son autolimitados. El paciente incluso puede no consultar por dolor abdominal, de pronto se ingiere algún analgésico en la casa o una agüita con limón, como le indica la mamá, y el paciente, la sintomatología se en el curso de unas pocas horas. Esos son dolores abdominales inespecíficos. Es decir, y no hay que tener temor en decirle a los familiares o al paciente, cuando nos encontramos ante estos casos, decirle, hombre, desafortunadamente no logramos llegar a una conclusión, pero su cuadro clínico mejoró y esa mejoría en su cuadro clínico nos indica que pues, ya no requiere un manejo quirúrgico ni de estudios diagnósticos adicionales. Entonces, recordemos que un 35% son dolores abdominales inespecíficos. Pero, importante, doctores, el 28% de esos 10.000 casos fueron apendicitis. Es decir, la apendicitis, doctores, es la principal causa de abdomen agudo quirúrgico. Es decir, de los pacientes que se operan, más del 50% de los pacientes que se operan por patología abdominal corresponden a apendicitis aguda. Obviamente teniendo unos picos más o menos en la segunda década
y después más o menos en la quinta o sexta década de la vida. Entonces, en la segunda década, normalmente alrededor de los 14, 15, 16, 18 años, es frecuente encontrar esta patología y después hay un pico un poco menos intenso por encima de la quinta década de la vida. Y un 10, y esta es una referencia que, doctores, tiene más de 5 años en estos momentos, son colecistitis aguda. Esa patología sigue subiendo. Diría yo que ya alcanza más o menos alrededor del 30% de los pacientes que requieren de manejos quirúrgicos por patología de abdomen agudo corresponden a patología biliar. Es decir, es la segunda causa y ese es el grueso de las patologías en estos pacientes. ¿Cuál es el problema con dolor abdominal? El dolor abdominal tiene un problema y es que desafortunadamente cuando se inicia no es bien localizado o no es bien definido. ¿Eso por qué se da? Porque la inervación del abdomen es compleja, es decir, tiene dos sistemas diferentes o dos vías diferentes. Primero, una inervación visceral y una inervación somática. Y obviamente lo primero que se compromete, doctores, siempre es la víscera, ¿sí? Y después se va al soma. Entonces, ¿qué es esto? La visceral se da por fibras C aferentes a mielínicas que inervan las vísceras huecas, el músculo liso y las cápsulas de los órganos sólidos. Es decir, ese es el típico dolor cólico, ¿sí? Profundo, normalmente localizado hacia la línea media y que tiende a ser mal localizado. ¿Qué estimula a esas fibras C aferentes a mielínicas? La distensión de una víscera. Por ejemplo, en el caso de una apendicitis, si el apéndice empieza a distenderse por un proceso inflamatorio, pues esa distensión empieza a generar dolor. La inflamación, lo mismo, eso genera también distensión. La isquemia también genera dolor en las fibras C aferentes y, desafortunadamente, la infiltración nerviosa en las neoplasias. Pero hay que recordar que esa infiltración nerviosa se da en etapas muy tardías de las patologías neoplásicas. Por eso, la principal manifestación de las patologías neoplásicas no son normalmente el dolor abdominal. Esta es una sintomatología que se presenta en el curso medio o tardío de la enfermedad. ¿Por qué? Porque requiere alcanzar elementos más allá de la submucosa, de la submucosa, alcanzar el músculo liso para que empiece a presentar dolor en el paciente. Ya cuando alcanza las estructuras musculares o la serosa, que es donde se encuentran las estructuras de inervación, pues ya la enfermedad es una enfermedad avanzada. Esto tiende a producir un dolor sordo cólico profundo, tiende con tendencia hacia la línea media y mal localizado. Y un tema general en esto, doctores, los dolores normalmente son en el epigastrio y en el mesogastrio, todos los que corresponden desde el colon ascendente hacia atrás, ¿sí? Es decir, todo lo que corresponde a el colon ascendente, el apéndice, el ciego, el ilion, el yeyuno y el duodeno tienden a generar dolor, doctores, y lo mismo que el estómago a nivel de la región de epi y mesogastrio. Todas las estructuras de ahí hacia atrás, es decir, del ángulo hepático del colon hacia atrás, que tiene una inervación a esa línea media, en esa localización, tiende a dar dolor en el epi y el mesogastrio. Y todas las dolores que normalmente corresponden al colon transverso, al colon descendente, incluyendo el sigmoide y el recto, y a las estructuras ginecológicas, en el caso de las mujeres, tienden a dar ese dolor inicial mal localizado hacia la región del hipogastrio. Entonces, esa es una cosa que encontramos con bastante frecuencia. Y el dolor somático o parietal, que se presenta un poco más adelante, ya cuando se presentan procesos irritativos, sea sobre fibras delta mielínicas, que son de transporte más rápido, y fibras C de T6 a L1. Estas fibras inervan la piel, el músculo estriado y el peritoneo parietal. Sobre todo, doctores, el peritoneo parietal. Es decir, que requiere uno que ya la inflamación, por ejemplo, en el caso de la apendicitis, haya alcanzado la serosa y empiece a generar líquido inflamatorio para que el paciente empiece a localizar bien el dolor. Eso nos explica lo que estamos refiriendo, porque el 60 al 70% de los pacientes con apendicitis, que es la principal patología de abdomen agudo quirúrgico, empiezan con un dolor en el epigastrio o en el mesogastrio no bien localizado, que en el curso de las siguientes 6 a 8 horas tiende a localizarse en la zona de la fosa ilíaca derecha. Esto es lo que genera la migración del dolor. ¿Por qué? Porque acá ya se irritan las estructuras somáticas. ¿Y qué es lo que más le irrita? La irritación directa. ¿Cuál es el más irritante de todos los elementos en la cavidad abdominal, doctores? El jugo gástrico. Cuando ustedes tienen un paciente con una úlcera péptica perforada, no se les va a olvidar, primero el dolor es muy intenso en el paciente y además está la reacción que genera una condición que se conoce como abdomen en tabla semiológicamente, es decir, uno toca ese abdomen y parece que ese paciente estuviera haciendo unas abdominales
o tuviera, como dicen, casi que sirve para planchar encima de ese abdomen en el paciente. Entonces genera muchísima irritación. El líquido pancreático en relación a pancreatitis también tiende a generar bastante irritación. Le sigue también el contenido colónico en el caso de los pacientes con enfermedad diverticular perforada, también generan bastante irritación peritoneal. Después le sigue en su orden la pus, después la sangre, por último la bilis y la orina. La orina genera muy poco dolor abdominal. Pacientes con perforaciones vesicales, incluso a veces por trauma en estos pacientes o por patologías del tracto genitourinario distal que generan distensión progresiva de la vejiga y que pueden generar divertículos vesicales y perforación de la misma. Extrañamente, estos pacientes generan muy poco dolor abdominal, igual que el bilio peritoneo. Son los que menos irritan. Entonces, el que más irrita, doctores, estómago, le siguen las secreciones de los jugos pancreáticos, el contenido del tracto gastrointestinal, sobre todo el colónico, después la pus, después la sangre y por último la bilis y la orina. Y este dolor, doctores, es un dolor agudo que es mejor localizado y es el que siempre evaluamos por cuadrantes, los famosos cuadrantes que acá tenemos. Entonces uno divide hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, mesogastrio, flanco derecho, flanco izquierdo, hipogastrio y las dos fosas ilíacas derecha e izquierda y los órganos que ahí se encuentran localizados. Eso nos ayuda a tratar de establecer cuál puede ser el órgano que se encuentra comprometido en el paciente. Pero ojo, en los pacientes con obesidad, y me regreso a esta diapositiva, yo siempre les recomiendo, porque es que los obesos los hay centrífugos y los hay centrípetos. Entonces, algunos de estos tienen una gran cantidad de tejido entre la piel, el tejido celular subcutáneo y otro gran contenido a nivel intraabdominal. Y los órganos tienden a estar en esta localización. Entonces, en los obesos, una recomendación que yo hago en lo personal es que no dividan el abdomen en 9 cuadrantes, sino en 4 cuadrantes pasando por el ombligo. Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. Es una recomendación que da uno en pacientes que tienen algún problema de talla, en los que uno puede dividir en 9 cuadrantes en forma más clara. Existe en los factores etiológicos del dolor abdominal, ya les había mencionado 2 de estos, que son la apendicitis y la patología biliar. ¿Cuál es la clasificación? La clasificación que utilice, que viene en el libro de gastroenterología de Bocuse, y conocida como clasificación de Bocuse, él lo clasifica en 3 tipos de patologías. Las enfermedades intraabdominales que requieren de cirugía. Dentro de esas, la apendicitis aguda. Y ya les mencionaba, doctores, que la apendicitis aguda, ¿sí? Corresponde al 50% o un poco más de los pacientes que requieren de manejos quirúrgicos por sus patologías. Le sigue la patología biliar y, como les digo, esta viene cada vez siendo más frecuente. Corresponde más o menos en estos momentos a alrededor del 30% o un poco más de los pacientes. Y vienen con sus diferentes variantes. La colecistitis aguda, que puede tener variaciones que son más severas, como el piocolecisto, la colecistitis enfisematosa, que acompaña normalmente, y gangrenada, que acompaña normalmente a los pacientes, estas 2 últimas, a pacientes por encima de los 50 años, normalmente diabéticos o con algo de inmunosupresión, entonces tienden a ser estas formas más agresivas. Es más, la última que operé, tal vez la operé hace el día de ayer, específicamente, la abuela de una residente de medicina interna y de la UNAP, con una colecistitis terrible, una señora diabética. Entonces no es infrecuente encontrar en ese grupo etario este problema. Entonces, como les dije, acá tenemos el 50%, acá tenemos el 30% o un poco más. Después le siguen las obstrucciones intestinales. Ojo, no siempre todas las obstrucciones intestinales se operan. Es la obstrucción intestinal con estrangulación o con abdomen agudo quirúrgico. Es decir, cuando no mejora el paciente o tiene manifestaciones de abdomen agudo, requiere del manejo. ¿Por qué? Porque la obstrucción intestinal, que normalmente en un alto porcentaje es por bridas, es decir, por adherencias peritoneales posteriores a un procedimiento quirúrgico, el 70% se resuelven con manejo médico, es decir, suspensión de labio oral, la colocación de una sonda nasogástrica, la colocación de líquidos endovenosos, la no administración de analgésicos y tampoco de antibióticos en estos pacientes, y si no mejora en el curso de las siguientes 24 horas, sí se requiere de manejo quirúrgico, o si el paciente presenta elevación de reactantes de fase aguda, tales como en el hemograma una leucocitosis por encima de 17.000, una elevación en la PCR, ya te está indicando una elevación en la procalcitonina, te está indicando que este paciente requiere de manejo quirúrgico, o si tiene manifestaciones de abdomen agudo quirúrgico de entrada. Todo paciente con obstrucción intestinal, pero que no tiene antecedente quirúrgico, es decir, no tiene adherencias, entonces uno hace un estudio tomográfico, muy probablemente corresponda a una neoplasia como causal del procedimiento.
Todo paciente en el que se sospeche una perforación de víscera hueca. En este grupo, ¿quiénes entran? Probablemente lo más importante en este grupo es la enfermedad diverticular complicada. La enfermedad diverticular o diverticulosis, como le llamamos, tiene unas complicaciones. La primera, la inflamación, que es la más frecuente, conocida como diverticulitis, y esa diverticulitis se puede perforar, es decir, puede formarnos pequeños abscesos o neumoperitoneos alrededor del asa, normalmente neumoperitoneos pequeños en la zona del cuadrante inferior izquierdo, y requerir de manejo quirúrgico en estos pacientes. Entonces, esa es la principal perforación de víscera hueca. En perforaciones de víscera hueca le sigue la úlcera péptica perforada, y en tercer lugar, las perforaciones del ilion distal relacionadas con patologías infecciosas por salmonela, por yersinia, por todas estas tíficas y paratíficas como causales de la perforación, pero este grupo es menos frecuente. La tuberculosis también puede causar perforaciones de víscera hueca en el intestino delgado, pero es una causa muy inusual. La colangitis, que requiere de manejo endoscópico para resolver rápidamente vía una colangiografía endoscópica retrógrada y una papilotomía para resolver ese problema y posteriormente hacer la colecistectomía del paciente si así se requiere. Los aneurismas disecantes de aorta, que hoy en día el manejo no es quirúrgico abierto sino endovascular, también es otra indicación de manejo quirúrgico inmediato. Cuando hablo de manejo quirúrgico puede ser por vía endo o por vía abierta. La trombosis mesentérica también, o la isquemia mesentérica también, perdón, es un causal en los pacientes de llevar al paciente a manejos quirúrgicos. Los quistes torcidos de ovario, los embarazos ectópicos rotos y patologías como abscesos pancreáticos, necrosis pancreática sobreinfectada o abscesos pancreáticos y la torsión testicular. Segundo grupo de la clasificación de Bocuse son las enfermedades abdominales que no requieren cirugía. Y ahí hay un grupo grande, doctores, la enfermedad acidopéptica no complicada, ¿sí? Pero ojo, todo paciente con dolor en el epigastrio, no hagan lo que suele uno encontrar, que parece, yo lo llamo coloquialmente manejo de botica, que le dicen, ah, no, señor, eso es una úlcera o una gastritis. Yo creo que a muchos de ustedes les han dicho que tiene gastritis, pero no lo han documentado. Si uno tiene ese diagnóstico, doctores, debe hacer un estudio endoscópico en este paciente si así su sintomatología lo requiere. Entonces, y uno va a decir, uy, pero es que entonces, doctor, es muy caro hacer eso. Es más caro no hacerlo, ¿sí? Un procedimiento endoscópico tiene un costo normalmente que no supera los 250,000 pesos y haces un diagnóstico temprano. Y nosotros, por ejemplo, que vivimos en una zona donde la prevalencia del cáncer gástrico es alta, encontramos desafortunadamente que muchos pacientes han consultado por epigastralgia por 1, por 2 o 3 años, y ya cuando llegan, pues el diagnóstico se lo hace hasta el celador de la institución, le pagan el pacientico y le dice, doctor, ese paciente tiene como cáncer. Pero claro, la caquexia del paciente es tan grande, la emaciación que tiene, que hasta el celador de la institución ya sabe qué es lo que tiene el paciente. Entonces, la enfermedad acidopéptica, que desafortunadamente no es estudiada en la forma que así se requiere, y la forma en que se requiere el manejo de esta es haciendo estudios endoscópicos. La hepatitis aguda, que muchas veces, perdón, me disculpan, en los casos de hepatitis aguda, donde la manifestación es el dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, un dolor normalmente sordo en esa localización, una pérdida del apetito en el paciente, a veces cuadros febriles, y estos pacientes empiezan a cursar después progresivamente con ictericia. A veces tienden a ser confundidos con patología biliar aguda. Otro que probablemente acá esté el más frecuente, las gastroenteritis, las ileitis y las intoxicaciones alimentarias. Yo creo que todos hemos pasado por alguna de estas, o fuimos a comer a chunga, o nos intoxicamos, nos fuimos de pronto a algún sitio por allá en Girón donde la fritanga es muy buena, pero pues la asepsia o el control de los problemas infecciosos no es tan bueno. Entonces, pues delicioso el tema, pero termino el otro día sentado en el bañito con una tremenda diarrea. Las intoxicaciones alimentarias, sobre todo con alimentos como las carnes blancas, tales como el pollo y el pescado, las infecciones de vías urinarias, la urolitiasis, la enfermedad pélvica inflamatoria aguda o los dolores relacionados por ovulación a mitad del ciclo menstrual, conocido como el dolor intermenstrual o síndrome de Mitters-Mers, como se conoce en la literatura europea. Entonces, que no requieren de manejo quirúrgico, y la angina mesentérica. La angina mesentérica es un estado previo a la trombosis mesentérica que habíamos mencionado anteriormente en el grupo quirúrgico. Y existen enfermedades extraabdominales que simulan un abdomen agudo.
Uno, el infarto agudo de miocardio. Ojo, todo paciente por encima de 50 años o 45 años con dolor en el epigastrio, siempre, doctores, siempre deben hacerle un electrocardiograma y una medición de troponina, porque deben evitar que un paciente de estos se les pase un infarto agudo de miocardio de cara diafragmática. Y la verdad, desafortunadamente he tenido que ver como 3 colegas de las áreas de urgencias en el tiempo que llevo laborando, incluso 2 con la entrada en paro del paciente tan pronto abordó el taxi al frente de la institución. Y se imaginarán pues el problema tan grande en el que se meten estas personas cuando regresan el paciente está en paro por una condición de infarto agudo de miocardio que fue desafortunadamente no diagnosticada o pasada por alto en los pacientes. Entonces, todo paciente que tenga más de 45 años o que sea hipertenso, sobre todo hombres por encima de 45 años o hipertensos, ojo, deben hacer y descartar infarto agudo de miocardio de cara diafragmática. La esofagitis por reflujo, que tiende a dar la pirosis propia de él y puede dar patologías que simulan un abdomen agudo. La pericarditis aguda también da dolor en el epigastrio, doctores, y se acompaña obviamente de signos de respuesta inflamatoria sistémica. Las neumonías basales tienden a dar dolores, bien sea en el hipocondrio izquierdo o en el hipocondrio derecho, dependiendo de la localización. La falla cardíaca, ¿sí?, con congestión pasiva hepática, ese aumento del volumen hepático, esa distensión de la cápsula, lleva a dolor abdominal en los pacientes. Una que siempre se nos pasa a veces por alto es la cetoacidosis diabética. Y la cetoacidosis diabética, a veces en algunos pacientes es la manifestación de nuevo del paciente y cursan con cuadros de dolor abdominal. Todo paciente por debajo de los 15 años o por encima de los 50 años debes hacer una glicemia siempre en forma regular en estos pacientes, porque a veces el paciente debuta con una cetoacidosis diabética y el cuadro puede ser dolor abdominal. Los pacientes con falla o insuficiencia suprarrenal aguda, los pacientes, que obviamente estos son menos frecuentes, la anemia de células falciformes y la púrpura de Henoch-Schönlein y la porfiria también pueden dar manifestaciones de dolor abdominal. Entonces, estos eran los factores etiológicos, pero ya les dije, los principales los mencionamos en el primer grupo, ¿sí? Y en el segundo grupo de los que tenemos acá, de los pacientes con enfermedades abdominales que no requieren de cirugía, los que están en esta tercera línea y la primera línea son los más frecuentes. Le siguen después las infecciones de vías urinarias y la enfermedad pélvica inflamatoria en la población femenina. Entonces, ¿qué es lo más importante, doctores? Y desafortunadamente es donde más se patina la gente, si me cabe el término de se patina, y es la valoración inicial del paciente. Y es increíble que se patine el primero y siguen patinando todos de ahí para atrás. Es decir, digo yo, el síndrome de la vaca, por donde vota la primera, se votan los demás. Entonces, lo más importante es saber que hay que conocer muy bien del tema, porque el reto es un reto de verdad grande, doctores, y desafortunadamente para todos ustedes que lo van a ver después en sus servicios de urgencias, cuando estén de internos o cuando estén en su servicio social obligatorio, o depende del oficio al que se vayan a dedicar, muchos de ustedes en servicios de urgencias, van a encontrar que cada vez que entra un dolor abdominal dicen, ay Dios mío, espero no equivocarme. Entonces, son innumerables y variadas las manifestaciones de las enfermedades específicas que se exhiben en diferentes individuos. Y a eso hay que sumar, doctores, la dificultad con la comunicación del paciente. Hay pacientes que son muy claros cuando le van a decir a usted, claro, doctor, mire, es que me empezó un dolor acá abajo en la boca del estómago, como llaman ellos, y después se me pasó y le muestran la fosa ilíaca derecha. Doctor, yo llevo como 12 horas con eso y me empezó una vomitadera, ya llevo como 6 veces que he vomitado y ahorita ya me empezó a dar fiebre. Como dicen, blanco es la gallina, lo pone y frito se come. El paciente tiene una excelente comunicación y usted ya solo con eso ya acá sabe que tiene muy probablemente un cuadro de una apendicitis aguda. Pero hay otros que, doctores, son y probablemente ya los han enfrentado. Señor, cuénteme qué tiene. No, doctor, es que imagínese que es que yo vivo en Curumaní y entonces yo me puse allá muy malo y entonces yo consulté allá al puesto de esa. Señor, dígame qué tiene. Por eso, doctor, y entonces, pues como yo seguí malo, yo me fui para Huachica. Y entonces, pero allá no han dado nada, no dan, los médicos no pegan con qué es lo que yo tengo, y yo sigo sintiéndome muy mal, y usted lleva 2 minutos hablando con el paciente, y el paciente no le dice si le duele la cabeza, le duele el abdomen, está vomitando, no sabe uno qué es lo que tiene. Entonces, no todas las personas tienden a tener una comunicación asertiva con su interlocutor o con la persona que está haciendo la anamnesis. Y normalmente las personas, entre más bajo es su nivel de educación, más dificultades tenemos en la comunicación, o personas que provienen de áreas rurales. Entonces, mucho ojo con eso porque eso es una dificultad extra. Hay pacientes que desafortunadamente en nuestro país no hay una regulación con el uso de las drogas y es muy frecuente y además debe quedar consignado en la historia clínica el uso de drogas previo
por el paciente o el uso por el paciente de analgesia, ¿sí? Y eso es muy frecuente y tiende a distorsionar el cuadro clínico. Entonces eso. Y si el paciente pues además tiene un lenguaje incomprensible o es demente o además es sordomudo, yo creo que si alguno de ustedes han tenido que entrevistarse con o hacer una anamnesia a una persona con sordomudez o a un paciente en edad avanzada de los 90 años que ya por su condición mental no le permite uno comunicarse, en ese momento uno sabe el problema en el que está porque le toca recurrir muy probablemente a estudios diagnósticos complejos para poder llegar a un diagnóstico asertivo con esos pacientes. Entonces, pero es importante una referencia, y es que el primer médico que valora a un paciente con abdomen agudo realiza un diagnóstico erróneo en aproximadamente la mitad de los casos, doctores, gravísimo. Y la principal causa de esto se debe a no realizar una historia clínica adecuada. Entonces, ojo, doctores, hay que conocer los cuadros clínicos. Y hay algunos, parece, da uno la sensación cuando uno ya lleva muchos años haciendo cirugía como yo, que ya llevo 30 años haciendo esto, que parece que es que solo supieran del dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha. Y va uno y, no, doctor, un paciente con un dolor en fosa ilíaca derecha, uno y le pregunta, ¿dónde le duele? Es exactamente en el otro lado, y uno le dice, no, doctor, pero a mí sí él me dijo que le dolía, y el paciente lo mira así como rayadito y dice, no, doctor, yo no le dije eso. Entonces, no, doctores, hay más cuadros clínicos en el abdomen diferentes a la apendicitis. Entonces, para eso es importante conocer todo el espectro de las patologías que tienen que ver con el abdomen agudo que les mencioné previamente. Entonces, lo más importante, doctores, es una cuidadosa evaluación de la localización del dolor y consignarlo en la historia clínica, las características del mismo, el modo de presentación, cómo ha evolucionado, cómo es su progresión o evolución, y que ayudan a sugerir una lista preliminar de diagnósticos diferenciales en ese paciente. Lo más importante siempre en el proceso de diagnóstico en un abdomen agudo es una anamnesis detallada y orientada y obviamente quitando de esto las cosas que el paciente a veces tiende a llevarlo a uno por el camino erróneo. Esto siempre, doctores, prevalece sobre la alta tecnología. Uno, con una buena enfermedad actual, logra hasta el 60% del diagnóstico. Solo con enfermedad actual, si hace una buena enfermedad actual, ya tiene un diagnóstico preciso casi en el 60% de las veces. Pero, ojo, debe ser muy acucioso en ese tema. Y conocer las causas más frecuentes, como les mencionaba, de abdomen agudo. Entonces, el diagnóstico clínico, tal y como les decía, en abdomen agudo tiene una exactitud hasta el 65% y una adecuada y estructurada historia clínica con un examen físico muy completo aumenta esa posibilidad hasta un 75%. Entonces, en la exactitud diagnóstica. Pero obvio, hay cosas que nos distorsionan, como problemas en la comunicación del paciente, pacientes, por ejemplo, con un trauma raquimedular que no tienen sensibilidad a nivel del abdomen, y por eso decía al principio, algo que olvidé decirles, es que cuya manifestación principal es el dolor abdominal, porque hay pacientes que tienen abdomen agudo, pero si tienes un trauma raquimedular o tienes un trauma craneoencefálico o secuelas de una lesión por una enfermedad cerebrovascular, pues no van a manifestar dolor, van a manifestar emesis o fiebre u otros aspectos en el cuadro clínico. Entonces, y desafortunadamente, doctores, una tercera parte de los casos presentan formas clínicas atípicas, es lo que nosotros llamamos, y en el caso, por ejemplo, de la apendicitis aguda, que es el más frecuente, 60-70% de los casos se presentan con un cuadro clínico clásico, pero existe un 25% de los casos que presentan manifestaciones atípicas, hasta un 30%, es decir, bizarras, y en esos pacientes el tema empieza, como dicen, empieza el Cristo a padecer. Y uno de los frecuentes, le voy a mencionar uno de los frecuentes, doctores, a veces los pacientes con cuadros de apendicitis aguda, cuando el apéndice tiene una localización pélvica, es la diarrea. El paciente refiere es que empezó con un cuadro diarreico y que después empezó un dolor abdominal y ahí empieza, como dicen, empieza el médico o el Cristo a padecer en el manejo de este paciente. Entonces, ojo con eso. Entonces, importante una historia clínica bien elaborada, con una edad, teniendo en cuenta la raza, el género. Ahí coloco el tema de la raza porque a veces, dependiendo incluso de dónde provienen, como de área rural o de área urbana, es diferente el tema. Por ejemplo, un paciente, un campesino, lo vino con un abdomen agudo terrible, séptico, y uno, señor, ¿desde cuándo está enfermo? Digamos que a las 3 de la tarde o la hora que estamos ahora, y el paciente, no, desde esta mañana. Y entonces, señor, realmente desde esta mañana, y entonces dice, no, es que esta mañana ya me empezó a apurar el dolor, término que usan los campesinos, lo está apurando el dolor. Ah, no, doctor, yo sí ya llevo como 5 días enfermo, pero es que esta mañana sí ya no me lo aguanté. Ojo con eso. Y entonces llegan y le dicen, doctor, es un paciente con un cuadro de dolor abdominal de 8 horas de evolución, y uno cuando lo ve como que el solo aspecto general del paciente no es directamente relacionado con lo que le están manifestando el médico a uno. Y va uno y revisa y el paciente realmente tiene 5 días o más.
Entonces, la edad en los pacientes en edad pediátrica es difícil, en los pacientes en edad avanzada, sobre todo ya con algunas secuelas a nivel del sistema nervioso central, es un complique. En las mujeres, obviamente, tienen las posibilidades de patología del tracto ginecológico, cosa que no sucede en los hombres, y es importante con el dolor, dónde inició, cómo se está irradiando, qué factor fue desencadenante o agravante, por ejemplo, en el caso de la patología biliar, qué comió, ¿sí? Y si a uno le dicen, no, doctor, es que mire, me empezó un dolor acá, en el lado del hipocondrio derecho, bueno, el paciente no le va a decir eso, ¿sí? Si no se toca el área, o en la zona del epigastrio, ¿y usted qué comió? No, doctor, es que yo estaba con unas papitas fritas y me comí con un poco de salsa tártara, pues hombre, ahí el paciente tenga, porque ahí ya saben qué es lo que está presentando el paciente, una patología biliar. Entonces, ¿cómo fue la forma de inicio? ¿Cuál es la forma actual? Si el dolor ha mejorado o ha empeorado, ¿sí? Entonces, esas cosas son importantes de registrar en la historia clínica. ¿Qué otros síntomas abdominales tiene, tales como anorexia, náusea, emesis? Si ha presentado hematemesis, si tiene estreñimiento, si ha tenido diarrea, si manifiesta algún cambio en el hábito intestinal o si presenta hematoquexia o melenas. Si hay alguna alteración, es importante siempre, no olviden, doctores, las alteraciones urinarias, entonces tales como disuria, alteración en la frecuencia, nicturia o relación del dolor con la micción en estos pacientes. Siempre consignar si consumieron o no analgésicos y los antecedentes ginecológicos en las chicas. Entonces siempre es importante esos elementos tales como la fecha de la última menstruación, con qué está planificando y todo lo relacionado con esta parte. Ingesta de medicamentos, si tiene hipertensión arterial y otras características propias de otros problemas tales como cirugía abdominal previa y estas en los pacientes. Y pasamos, doctores, y ahí ya uno entre una buena enfermedad actual ya tenemos un 60-65%, como lo hemos mencionado, de diagnóstico probable. Sí, claro, después hay que confirmarlo. Y entramos en una secuencia de examen físico siempre completo, tratando de no omitir y no diferir cosas. Es muy frecuente encontrar, doctores, omisiones o diferir cosas, tales como, por ejemplo, el tacto rectal. Entonces, a veces llegan y uno, como cirujano, y un paciente con un cuadro clínico que parece ser de una impactación fecal, y uno, mijo, y al tacto rectal, ah, no, doctor, el tacto rectal lo hace el cirujano. Y uno, vaina. Solo el cirujano, o sea, es casi como decir que el tacto vaginal solo hace solo el ginecólogo. Pues no. Solo sí una recomendación cuando tienen que hacer examen ginecológico, sobre todo para los pacientes, para todos, en general para todos, doctores, siempre háganse acompañar de un personal hospitalario del mismo género del paciente. Si es una mujer, llamen a una enfermera que por favor les acompañe. Si a las doctoras les toca con hombre, llamen a un enfermero para que acompañe y tenga el paciente más comodidad y ustedes no se metan en un problema. Ojo con eso, ¿sí? No se les olvide. Entonces, siempre hacer la inspección del paciente, observarlo, retirarle la prenda de vestir para poderlo observar. A mí no se me olvida nunca un muchacho que examinó, obviamente por su no experiencia, me llama y me dice, doctor, es que un paciente con un dolor en fosa ilíaca derecha, sí, entonces ya lo toqué y el paciente sí tiene dolor en fosa ilíaca derecha para una apendicitis, tiene 10.000 blancos. Y llego yo, reviso al paciente, levanto la blusa del paciente y tiene una incisión en fosa ilíaca derecha y dije, pero el tipo solo me miraba. Y ay, doctor, qué pena. Ni le preguntó los antecedentes quirúrgicos ni hizo una inspección adecuada. O sea, palpó al paciente por encima de la blusa. ¿Sí? Era obviamente un señor gordito. De pronto, si hubiera sido Miss Universo, pues sí, a esa sí le sube la blusa, y quién sabe qué le haga. Pero entonces, ojo con eso. Inspección y una observación general del paciente, incluyendo cambios en la coloración de la piel, tales como ictericia. Siempre, doctores, los signos vitales, evaluando siempre la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la presión arterial en estos pacientes. Siempre el registro, y también es otra falencia grande, a veces desafortunadamente en nosotros los médicos. Damos por sentado algunos signos y omitimos ese proceso y eso es grave. ¿Por qué? Porque esto le puede revelar bastantes cositas en el paciente. Y el examen abdominal, doctores. Entonces, en el examen abdominal, en esa secuencia de examen abdominal, siempre es importante hacer la inspección. Entonces, ¿por qué? Porque en la inspección, doctores, podemos ver cicatrices quirúrgicas, ¿sí? Y deben ser consignadas en la historia clínica. Podemos ver distensión abdominal. Siempre evaluar la región inguinal, doctores, ¿sí? En busca de hernias. O buscar, por ejemplo, equimosis que puede ser relacionadas con trauma o el signo de Halsted o Gray-Turner o Cullen en los pacientes con casos de pancreatitis. Entonces, eso es importante. Auscultar el abdomen, evaluando el peristaltismo. Cuando está aumentado, normalmente le indica una obstrucción intestinal. Cuando está disminuido, normalmente está relacionado con peritonitis o perforaciones.
Importante, doctores, la percusión, buscando en los pacientes matidez, en los casos de ascitis y masas, y timpanismo en los casos de obstrucción intestinal baja. Entonces, eso siempre es importante, doctores, en el examen físico de los pacientes. Perdón un segundito que no me está regresando acá el puntero. Y en la percusión, doctores, hacer percusión, por ejemplo, hay un signo que lo usamos para absceso hepático, que es la percusión en el área toracoabdominal derecha, conocido como signo de Romero Torres, propio del absceso hepático. La percusión en la región lumbar, que acompaña normalmente a la urolitiasis y a la pielonefritis. Entonces, eso para tener en cuenta. Y no descartar, doctores, el examen ginecológico, o porque ahí es uno de los elementos donde uno frecuentemente se equivoca. Entonces, siempre que una paciente tenga leucorrea, dismenorrea, hemorragia uterina, dolor en los cuadrantes inferiores, doctores, siempre, por favor, en estas pacientes, perdón, un segundito un segundo, doctores, que creo que se me fueron las diapositivas al fondo, al final. Listo, no me están funcionando los hipervínculos. Entonces, como les decía, la inspección, la auscultación, mirando la parte de ruidos intestinales, un segundo, ya lo coloco en modo presentación, que se me salió. Entonces, la percusión, la evaluación de la defensa abdominal o rigidez de la pared abdominal, a la palpación, doctores, superficial y profunda, y buscando signos como el rebote o signo de rebote o signo de Blomberg, que ojo, el Blomberg, doctores, no es exclusivo de la apendicitis aguda. El Blomberg no necesariamente en la fosa ilíaca derecha, el Blomberg es que yo presiono, ¿sí? Ojo, con cuidado, en algún área abdominal, normalmente lo hacemos en la zona de fosa ilíaca derecha, porque muchos de estos pacientes están relacionados con la apendicitis, y cuando liberamos la presión se presenta el Blomberg, pero hay unos que hacen una presión profunda y sueltan, y así uno no tenga nada le va a doler. Entonces, ojo con eso. La percusión, uno que llamamos acá nosotros, y la verdad nunca lo he encontrado, pero lo llamamos microblomber, que es la percusión sobre la zona de la fosa ilíaca derecha, que lo conocemos como, o le decimos microblomber, que normalmente acompaña a la apendicitis aguda. El Robson, que cuando se presenta, doctores, que es cuando uno hace presión en la fosa ilíaca izquierda, presenta dolor en la fosa ilíaca derecha. Ese sí, casi siempre que se presenta, doctores, el paciente tiene apendicitis aguda, no se les olvide. Como les dije, la puñopercusión en la región lumbar, en el área toracoabdominal, siempre evaluar los anillos herniarios y el examen genitourinario en las mujeres y el examen rectal, no olvidarlo. Entonces, doctores, eso es importante, tener una buena anamnesis y un buen examen físico. Las técnicas complementarias mejoran en un 20% la certeza diagnóstica, sobre todo en pacientes con algún tipo de problemas, tales como obesidad, edades avanzadas o edades extremas, porque en los chicos también es bien difícil a veces el diagnóstico. Entre más chico es el paciente, más difícil es la resolución del tema diagnóstico en el paciente, o en los pacientes con edades avanzadas o con trastornos tales como alteraciones del sensorio o secuelas de enfermedades cerebrovasculares, o pacientes con lesiones con trauma raquimedular, donde el examen físico empieza a tener un rol menos importante. Entonces, siempre se debe insistir en la anamnesis y en la exploración física como las mejores formas de evaluar el abdomen agudo. Ahora, ¿qué pruebas diagnósticas, doctores? ¿Cuáles y cuándo? Entonces, debemos ser muy acuciosos con esto, y es muy frecuente que los exámenes vengan incompletos, ¿sí? Y yo siempre les pregunto, doctores, ¿a ustedes les gustaría que les funcionaran y le volvieran a funcionar una hora después cuando lo valore el especialista porque los exámenes que fueron incompletos? La verdad me parece que el tema no debe ocurrir de esa manera. Entonces, tenemos el hemograma, ¿sí? Donde siempre vamos a buscar la leucocitosis y la desviación a la izquierda, pero ojo, doctores, ojo, que el valor predictivo positivo es menor al 75%, ¿sí? Y es muy frecuente, doctores, es muy frecuente, ¿sí? Al día de hoy, ¿sí? Ya en el 2021, pues bien entrado el siglo XXI, ¿sí? Que todavía llegan pacientes por dolor abdominal y si el hemograma es normal, devuelven el paciente, le dan analgesia, no sé en qué libro lo leyeron, y devuelven el paciente para la casa, y tranquilo, y el paciente reingresa 48, 72 horas después, obviamente con analgesia, y con una condición peritoneal grave en el paciente. Entonces, ojo, doctores, un hemograma normal no les está diciendo nada, el valor predictivo positivo es menor al 75%, está por el orden del 60% en las series más grandes, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Pero también es importante que si usted un paciente tiene más de 15.000 leucocitos, hombre, no devuelve ese paciente, tiene que darle estudios diagnósticos. Hay cosas como el hemograma y la PCR sobre todo relacionada con apendicitis, que si su elevación
es superior a los 90 puntos en este, uno debe indagar más en el paciente porque eso no se eleva per secula seculorum, venga por cualquier cosita le va a elevar a ese paciente la PCR. Y ahí tenemos un problemita, doctores, que a veces desafortunadamente vienen los famosos temas de las glosas, que ¿para qué piden PCR? Sí, doctores, sí es importante pedir reactantes de fase aguda, ¿sí? Y la literatura cada vez va más hacia eso, ¿sí? Y eso que nosotros solo estamos con PCR, no estamos con elementos diferentes en reactantes de fase aguda. Entonces, sí es importante tener una medición de PCR normalmente en forma regular en el paciente. ¿Por qué? Porque si sale normal, te puede dar algo de tranquilidad en el paciente, pero si te sale anormal, y a veces encontramos pacientes con 96, con 170 y el paciente con un cuadro clínico, sobre todo en obesos, que uno dice, ups, este man tiene algo y hay que seguir, hay que continuar en la inspección diagnóstica de este paciente. Entonces, siempre, si uno piensa que el paciente, primero, si el paciente tiene más de 45 años, o si el paciente uno piensa que va a requerir de un estudio tomográfico, pídale una creatinina. Todo paciente por encima de los 45 años o todo paciente niño o con antecedente de diabetes debe tener su glicemia. Todo paciente con dolor en el cuadrante superior derecho, es decir, en el hipocondrio derecho o cuadrante superior derecho o epigastrio e hipocondrio derecho, debe tener pruebas de función hepática tales como la bilirrubina, la fosfatasa alcalina, sus transaminasas y su amilasa como elementos mínimos en el diagnóstico de estos pacientes. Y acá también nos encontramos con otro problema, piden esto en forma parcial. Y si el paciente ya es ictérico clínicamente, adicional a esto, doctores, ¿sí? Que incluso podemos incorporar la lipasa, como ya se hace en los países desarrollados, donde es de uso regular, nosotros todavía estamos un poquito lejos de ese aspecto por temas de costo, pero si el paciente además es ictérico, doctores, siempre deben pedirle pruebas de coagulación y proteínas séricas, sobre todo albúmina. ¿Por qué? Porque esto es un indicador de mal pronóstico en el paciente y los pacientes ictéricos tienden a tener alteración en el tiempo de protrombina o prolongación del mismo cuando ya llevan cuadros que pueden superar las 72 horas. Y siempre, doctores, el parcial de orina, buscando ¿qué? Hematuria, leucocituria, mirar cómo están los nitritos, si son positivos o negativos, cómo está la leucosterasa, son elementos que nos apoyan en forma importante en esto, ¿ok? Un segundo, doctores. Entonces, como les venía mencionando, perdón, me disculpan ahí la interrupción. Como les venía mencionando, en los pacientes, estos son los laboratorios mínimos con los cuales nos debemos defender. Si es un paciente normal por debajo de los 45 años y piensas que no requieres la solicitud de una tomografía, pues puedes arrancar con un hemograma, una PCR y un parcial de orina. Y ojo, se me olvidó algo acá. En las mujeres en edad reproductiva, siempre el test de embarazo. Algo que olvidé acá dentro de este cuadro que es importante para ustedes. Y todo paciente por encima de los 45 años debe tener hemograma, PCR, creatinina, una glicemia. Y si el dolor, como les dije, es en la zona del hipocondrio derecho, pues debe tener todas las pruebas de función hepática. Y no olvidar siempre el examen de orina. Todo paciente, hombre por encima de 45 años o con antecedente de hipertensión, con dolor en el epigastrio, siempre debes pedirle un electrocardiograma y probablemente una troponina para descartar infartos agudos de miocardio en cara diafragmática. La radiografía de tórax, uno dice, bueno, pero radiografía de tórax si estamos pensando en un problema abdominal. Se piden radiografías de tórax verticales cuando uno sospecha un neumoperitoneo. ¿Cuándo sospecho un neumoperitoneo? Normalmente son dos condiciones, la úlcera péptica perforada, que es el que más da, y las perforaciones de víscera hueca, tales como la enfermedad diverticular perforada. Y ayuda a descartar patología pleuropulmonar. Entonces, en estas de sospecha de neumoperitoneo, bueno, doctores, no me está funcionando el hipervínculo, pero ya les voy a mostrar. Disculpe que las pase así, perdón. Acá tengo el neumoperitoneo, como en esta radiografía. Miren, este paciente es increíble. Esta es una radiografía, obviamente, de las recientes de sustracción digital, donde se ve neumoperitoneo en ambos áreas, subdiafragmático derecho y subdiafragmático izquierdo. Estas eran las radiografías convencionales o previas, donde no tenía sustracción digital, pero también ven neumo en las dos condiciones. Incluso acá la doble burbuja, este es el estómago y ven otra línea, y acá está el neumoperitoneo en el lado izquierdo en este paciente. Vamos a ver si el hipervínculo me funciona o no me funciona definitivamente. Ah, no, mentira, sí me funcionó. Entonces, doctores, se debe, en los casos de sospecha de úlcera péptica perforada, este es un examen muy rápido, y antes incluso que una tomografía, uno puede ya tener el diagnóstico y obviar la tomografía como un estudio diagnóstico en el paciente.
y ayuda a descartar patología de bases pulmonares. En esta época de pandemia es un elemento importante, no debemos olvidarlo porque algunos de estos pacientes se manifiestan con dolor abdominal. Recordar que las radiografías de abdomen simple son anormales en entre el 38 al 40% de los casos y solo llegan a ser diagnósticas en el 32%. Tienden a no alterar el diagnóstico clínico. Es de utilidad en las patologías obstructivas y por la distensión de los pacientes o la búsqueda de niveles hidroaéreos. Doctor, espere que perdí tal vez una diapositiva acá. Bueno, no sé por qué se me desordenaron, me disculpan, sí. Acá tenemos una radiografía de abdomen simple, doctores, donde vemos en esta radiografía de abdomen simple ante una obstrucción intestinal. Ven una imagen que es característica que se llama imagen en pila de monedas. Este es un paciente en posición de decúbito, no lo olviden. Por eso no se ven niveles hidroaéreos, pero se ve muy bien la imagen en pila de monedas propia de la obstrucción intestinal de intestino delgado. Estas imágenes, producto de los anillos de Kerrin que tienen el intestino delgado. Acá tenemos, en esta también, es una obstrucción de intestino delgado y vemos la distensión de asas delgadas con niveles hidroaéreos múltiples en un paciente con una obstrucción intestinal. Entonces, la radiografía de abdomen simple, como les dije, tiene utilidad en las patologías obstructivas ante la distensión y los niveles hidroaéreos. Y bien dice Shoemaker que está indicada en el diagnóstico de abdomen agudo. Si el diagnóstico de abdomen agudo está claro, la evaluación radiológica, la verdad, no es necesaria, ¿sí? Entonces, no existe una justificación para una realización del examen de radiología simple de abdomen en forma rutinaria. Normalmente, ante la sospecha de obstrucción intestinal e incluso ya con el cólico renal que aparece en esta referencia, normalmente también ya se cayó a favor de la ecografía. Y esta, que no se les olvide, doctores, ante una obstrucción intestinal, este es el famoso signo del grano de café. Ustedes lo ven, parece un granito de café, ¿sí? No es un embarazo ni es un alien. Este es el colon completamente distendido en un volvulus sigmoide, del sigmoide, ¿sí? Y de las volvulaciones, la sigmoidea es alrededor del 90 al 95% de las volvulaciones que se presentan a nivel intraabdominal corresponden al sigmoide. Entonces, acá lo ven, para que no lo olviden, el signo del grano de café de la obstrucción intestinal por ese tipo de patología. La ecografía abdominal, un elemento bien importante, doctores, se evalúa muy bien los órganos sólidos, tales como el hígado, el vaso, los riñones, la región retroperitoneal. Es muy buena para evaluar colecciones líquidas y líquido libre peritoneal. Es bien indicada en la patología hepatobiliar, ante sospechas de aneurisma de aorta abdominal en forma urgente, ante patologías ginecológicas, ante urolitiasis. Y ustedes me van a decir, bueno, doctor, pero ante apendicitis, sí, doctores. Si ustedes tienen duda en un cuadro de dolor abdominal, usen la ecografía, Pero, ojo, si el paciente es obeso, no usen la ecografía, porque en la obesidad, doctores, ese es un factor que poco ayuda a las personas o a los radiólogos que hacen estas pruebas. Entonces, ahí sí pierde bastante su sensibilidad y su especificidad. La ecografía es proporcional y dependiendo de las diferentes series que uno revise, es diagnóstica en alrededor para patología hepatobiliar, es diagnóstica en más del 90% de los casos, pero para el caso de apendicitis, doctores, está en alrededor del 50 al 60% y tiene mucho que ver con el peso del paciente o con el índice de masa corporal del paciente. Entonces, sí se puede indicar ante dolores en fosa ilíaca derecha, pero si es obeso, doctores, casi que deséchenle y pásense de una vez de entrada a una tomografía en los pacientes. Ojo, en los pacientes obesos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la ecografía abdominal y entonces, para ser, como dicen, en relación a lo que le venía mencionando de que sí se puede pedir para apendicitis, esta es una ecografía de apendicitis típica. Acá se ve esta imagen que se llama en dedo de guante, propia de la apendicitis. Si el radiólogo ve esto, el hombre le va a decir, si ve esto, ¿sí? Con una distensión del apéndice, tal y como lo mide acá, es diagnóstica de apendicitis y no requiere pruebas adicionales el paciente. ¿Cuál es su ventaja? Es un elemento muy rápido de hacer, no es invasivo y es relativamente económico. Entonces, esa es una opción. Y tenemos, por último, pues no por último porque tenemos la resonancia, pero de la cual no vamos a hablar, tenemos la tomografía computarizada multidetector. Es muy útil en la evaluación de órganos sólidos, estructuras vasculares, colecciones intraabdominales, líquido libre peritoneal y niveles hidroaéreos. Cada vez gana más uso ante las obstrucciones intestinales. Entonces, hoy en día estamos utilizando más la tomografía computarizada multidetector en los pacientes con obstrucciones intestinales porque tiene una posibilidad de, en los pacientes con obstrucciones, de incluso encontrarnos el sitio del problema en el paciente. Entonces, se indica en sospecha de apendicitis aguda en pacientes con obesidad, ante abscesos intraabdominales, ante aneurismas, ante pancreatitis aguda y en la evaluación de los pacientes con obstrucción intestinal. Entonces, es un elemento con la sensibilidad, es de todos el que muestra la mayor sensibilidad y especificidad. Y tenemos ya la resonancia magnética nuclear, que no la coloqué acá, doctores. Bueno, antes de pasar a estas,
que la utilizamos normalmente para evaluación de la patología biliar. Tenemos la angiografía ante sospechas de trombosis o isquemias mesentéricas, que se acompaña normalmente de estudios tomográficos, entonces la llamamos angiotomografía, y es muy útil ante la sospecha de trastornos vasculares del tracto gastrointestinal. La gammagrafía con radionúcleos, que puede hacer con galio 61 para abscesos en casos de pacientes que son de difícil diagnóstico para abscesos hepáticos en forma incipiente, se puede utilizar el galio 61, el tecnesio pertegnatato para del divertículo de Meckel, y yo, pues, bueno, yo la verdad nunca he utilizado una gammagrafía con radionúcleos de tecnesio 99 con IMPADO para apendicitis, pero bueno, está escrita, autores, pues tengo que informarles que eso se hace. La paracentesis, que se utiliza en pacientes que tienen cuadros de ascitis, y ahí existen pacientes con ascitis, bien sea en relación a fallas renales o a trastornos hepáticos severos que cursan con ascitis, en el cual la paracentesis puede ser un elemento diagnóstico. Y la laparoscopia, pero yo siempre digo que la laparoscopia ya es un recurso quirúrgico en el diagnóstico de estos pacientes. Entonces, doctores, ya para no alargarme más porque me va a vencer el tiempo, el dolor abdominal, doctores, es un reto. Y en el manejo inicial, doctores, ustedes lo que tienen que hacer es estabilizar el paciente, hacer una anamnesis adecuada, y ya en el manejo, pues estabilizar su estado hemodinámico, suspéndanle la vía oral, le colocan líquidos endovenosos mientras hacen los estudios diagnósticos. Lo fundamental para ustedes, doctores, es definir si el paciente requiere de una cirugía de urgencia. En ningún momento de la charla le dije, doctores, el manejo es sintomático. No, señores. Siempre yo les recomiendo no administrar analgésicos hasta establecer diagnóstico. Desafortunadamente, en la década anterior, ¿sí? Estoy hablando de 2000 a 2010, ya hace 2 décadas, salió un registro que era americano, que decían que la analgesia no distorsionaba los cuadros de dolor abdominal, pero la gente solo se leyó el abstract. Y los americanos, doctores, no utilizan AINES, ¿sí? Ellos no utilizan diclofenaco, ellos no utilizan ibuprofeno, ¿sí? Ellos utilizan en el manejo del dolor abdominal opiáceos, tampoco estamos de acuerdo con eso, no es opiáceos para todo el mundo, ¿sí? Entonces, lo importante, doctores, es hacer diagnóstico, no es lo que uno ve, desafortunadamente, con mucha frecuencia que el paciente consulta, le dan metoclopramida, le dan ranitidina, a mí me gustaría tener una fábrica de ranitidina para vender ranitidina que no se necesita, y le dan diclofenaco, y si el paciente le pasa, pues, mijo, le pegaste a todo. Entonces, probablemente le vas a quitar los síntomas, y el manejo no es sintomático, doctores, lo que tenemos es que hacer diagnóstico, para eso es que nos entrenan a nosotros. Entonces, eso es bien importante en los pacientes. Ya para finalizar, doctores, pues yo creo que hace 100 años Sir William Osler dijo esto, y esto sigue teniendo mucha relevancia. Es increíble con qué tan poca lectura puede practicar medicina un médico. Lo que no es increíble es lo mal que lo puede hacer. Muchas gracias y les escucho si tienen algunas preguntas. Traté de hacerlo lo más rápido y dinámico posible, doctores, y ahora sí les escucho. Si alguien tiene alguna duda o inquietud, puede activar el micrófono o puedo escribirla por el chat. Tomás Gómez, veo que levantó la mano. Tomás. Tomás y Sebastián Pinzón. Bueno, doctor, Tomás Gómez nos escribe, doctor, ¿qué signo clínico nos haría sospechar de obstrucción vascular? Doctores, normalmente, para el doctor Tomás y para los demás, normalmente uno sospecha de afección vascular, primero en pacientes por encima de los 50, 60 años, ¿sí? Las obstrucciones vasculares, normalmente como desprendimiento de placas de ateroma, que pueden obstruir las mesentéricas, normalmente se dan ya en edades avanzadas. Y son pacientes que tienen un comportamiento extraño, es decir, cursan con dolor abdominal, lo que les digo, normalmente son pacientes de 70, 75 años hacia arriba, un cuadro de dolor abdominal, a veces incluso cursan con emesis o con episodios de hematemesis o un emesis en cucho de café, y un deterioro rápido de la condición general en estos pacientes. Si se presenta esto, el deterioro en la condición general, siempre indiquen un estudio tomográfico y descarten en ese paciente la posibilidad de un compromiso vascular, bien sea una trombosis mesentérica o una angina mesentérica. La angina mesentérica, a diferencia de la trombosis mesentérica, que sí es progresiva, la angina mesentérica da el dolor y normalmente tiende a ceder en las siguientes minutos u horas en el paciente, y eso lleva a una mejoría rápida en los casos clínicos, pero también la evaluación vascular o la angiotomografía abdominal es de utilidad diagnóstica en estos pacientes. ¿Quién más tiene una pregunta? Es la que he visto en el chat.
Acá veo otra, creo. Sebastián dice, doctor, con pacientes, un segundo, Sebastián, que me fue. Doctor, en pacientes con antecedentes de cirugía para la obesidad que consulten urgencias y sospeche hernia de Peterson, ¿qué estudios podemos usar para el diagnóstico? Tomografía, Sebastián. Probablemente la tomografía es el mejor estudio diagnóstico en estos pacientes. Entonces, ¿y a qué corresponde esta hernia, doctores? Estos pacientes tienden a hacer herniaciones intraabdominales y hoy en día, siempre que uno tenga un paciente con un antecedente quirúrgico abdominal, debe sospechar, una de las cosas a descartar son las hernias intraabdominales. Y existen, yo habré operado por ahí a los sumo 2 casos de hernias en pacientes que no tienen antecedente quirúrgico, hernias intraabdominales. Hay pacientes que hacen loops o asas sobre algunas bridas congénitas y pueden llevarnos a hernias intraabdominales. Normalmente el cuadro se manifiesta como un cuadro obstructivo. Y en el caso de estas hernias que se refieren en posteriores a cirugía bariátrica, se acompañan de otra sintomatología tales como la intolerancia a la vía oral o la distensión relacionada con el proceso. ¿Qué otra pregunta tienen? Doc, buenas tardes. Hola, Mi pregunta es, ¿qué tanto podemos hacer el diagnóstico de apendicitis en cuanto a escala de Alvarado? La escala de Alvarado es útil, doctores. La escala de Alvarado es útil, sobre todo mientras ustedes están adquiriendo experiencia en el tiempo en el diagnóstico de los pacientes. Pero lo que le digo, tiene sus limitantes de acuerdo a la edad del paciente o el consumo de analgésicos. Entonces, es una escala que es útil, pero digamos que no existe ningún algoritmo que esté completamente avalado en decir, bueno, con tantos puntos de la escala de Alvarado debes indicar ecografía o debes indicar cirugía. Pero es un elemento útil porque le permite hacer una evaluación clínica más adecuada del paciente. Esa es como la recomendación general que siempre les doy a las personas que trabajan con nosotros o que tienen la posibilidad a veces de rotar con nosotros. A ver, Angélica, ¿la tomografía debe ser necesariamente con doble contraste? Depende, Angélica. Buena pregunta, me encanta. La tomografía puede ser una tomografía, depende del paciente. Si es un paciente con obstrucción intestinal y tienes que hacer un diagnóstico rápido, es una tomografía simple, ¿sí? En un paciente con una sospecha de obstrucción intestinal o severamente distendido, por ejemplo, en el de Volvulus, le haces una tomografía sin administrar medio de contraste. Si te esperas todo el tiempo el medio de contraste, vas a tener una tomografía solo para la administración del medio de contraste oral, ¿sí? Te puedes demorar 6 a 7 a 8 horas para tener el diagnóstico del paciente, entonces no es necesario. Y ojo en los pacientes porque el contraste endovascular no es una limitante para la tomografía. Sí es limitante cuando uno sospecha patologías vasculares en los pacientes, pero uno puede hacer tomografías simples y de hecho, los americanos en estos momentos recomiendan tomografía simple para estudio o para diagnóstico de apendicitis aguda sin el uso de contraste vascular. Entonces, no es necesario el contraste en los pacientes. Y en los casos de los pacientes con obstrucciones intestinales por adherencias, sí es útil e incluso a veces, extrañamente, encuentra uno alivio de la obstrucción cuando se les administra el medio de contraste a los mismos. Doctor Gómez, lo más útil de la escala es poder justificar la valoración a un elemento diagnóstico costoso. Sí, de acuerdo con Tomás, yo creo que sirve para eso. Bueno, acá tengo yo, es un precepto que tengo en relación al tema. Muchas instituciones, desafortunadamente, por temas de costos, limitan el uso de la tomografía solo al especialista. Lo que pasa es que, bueno, nosotros tenemos un escenario en Colombia, el escenario Colombia es diferente al escenario de pronto de países desarrollados, si nos comparamos con Estados Unidos o con Alemania, donde la mayor parte o la totalidad de los médicos que están en los servicios de urgencia son médicos emergenciólogos, es decir, son especialistas como nosotros. Y obviamente pues no hay esa limitante. Entonces básicamente ese comentario. Lenny Parada, la escala de Ripasa para apendicitis en vez de la de Alvarado. También, doctores, tengo más o menos el mismo. Escalas, al igual que las escalas que se utilizan para temas relacionados con patología biliar, escalas, por ejemplo, para pancreatitis también, las hay y varias, incluso teniendo algunas escalas colombianas para patología, como la escala que se tiene en la Javeriana para pacientes con sospecha de coledocolitiasis. Entonces, existen múltiples escalas. Lo importante, doctores, es saber lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que medir. Es no dejar o pasar por alto algún tema en el diagnóstico del paciente. La escala, puedes usar una que alguna tenga mejor utilidad o una mejor sensibilidad o especificidad que otra, no está descrito. Pues probablemente sí los intentos de los que publican estas escalas en relación al proceso, pero que en la literatura tengan un apoyo muy fuerte, no. ¿Alguien más con otra pregunta?
Y lo importante, como les decía, doctores, es no omitir cosas en la anamnesis del paciente ni en el examen físico. Probablemente esos sean los elementos más importantes y hacer los estudios diagnósticos con oportunidad. Entonces, entre más rápido se haga el diagnóstico en los pacientes, es bien importante. Por temas de tiempo no les coloqué porque tenía la intención de colocarles temas de fotos de colecistitis que solemos operar. Acá veo a algunas de las personas que trabajan con nosotros, veo a Rubén Darío ahí conectado y operamos, ahí no me deja mentir el doctor Rubén Darío, Silvia Natalia que también ha trabajado con nosotros. Pasamos unos pacientes con patología biliar con unas evoluciones terribles y uno va y le pregunta, oiga señor, ¿usted por qué no ha consultado previamente? Y dice, doctor, ya me han devuelto 3 veces del servicio de urgencias y uno se cae el pico. Ah, sí, bueno, qué bueno. Entonces, y pasa uno el paciente ya en una condición de piocolecisto o una vesícula gangrenada. Y otra, ya que menciono ese tema de la patología biliar, doctores, el diagnóstico, porque es muy frecuente que le digan, no, doctor, es que yo devolví el paciente con patología biliar porque es que decía que tenía colelitiasis sin colecistitis. Ojo, doctores, que es que el radiólogo solo informa colecistitis cuando hay engrosamiento de la pared de la vesícula y líquido alrededor de la vesícula. Estas son las dos cosas que ellos dicen, tiene colecistitis o dolor o morfi ecográfico, como ellos lo llaman. Son las 3 condiciones a las cuales ellos dicen, el paciente tiene colecistitis. Pero, doctores, hay pacientes con colecistitis, ya incluso evolucionando a gangrena, donde ellos no ven el proceso inflamatorio, incluso la pared es muy delgada y desafortunadamente por el plastrón que hay alrededor no hay mucho líquido, lo que sí hay un plastrón, y te informan la ecografía como normal desde ese punto de vista, dicen colelitiasis sin colecistitis y ante eso el médico general opta en el servicio de urgencias por dar de alta al paciente. Entonces, no, doctores, el diagnóstico de colecistitis es dolor en hipocondrio derecho que tiene más de 6 horas de evolución, es colecistitis. Así le digan que no, eso es colecistitis, doctores. Entonces tienes que hacer el estudio completo, su hemograma en el paciente, pedir la ecografía, pedir las pruebas de función hepática y pedir un concepto por el cirujano. Hoy en día lo que se recomienda es realizar procedimientos quirúrgicos tempranos en estos pacientes. Esa es la recomendación de las guías de Tokio en el manejo de los pacientes con colecistitis aguda, porque antes se les daba antibiótico, se dejaban que evolucionaran subagudas y el proceso podía ser más grave en el paciente. Sebastián pregunta, doctor, en estadios tempranos de la patología biliar como el barro biliar, ¿cómo podemos abordarlo en urgencias? Doctor, es quirúrgico. Si ustedes me preguntan a mí, quirúrgico. El barro biliar tiene más riesgo, la microlitiasis y el barro biliar tiene más riesgo de hacer pancreatitis que el paciente con un cálculo grandote haya metido en la vesícula. Indicación del manejo médico con antibiótico para colecistitis. Sí, doctores, si ustedes ya deciden el manejo quirúrgico en estos pacientes, el manejo arrancas, normalmente utilizamos una cefalosporina o ampicilina sulbactam en estos pacientes y se decide el manejo quirúrgico. Existe un grupo de pacientes en los cuales utiliza uno antibiótico y el uso de punciones vesiculares, o sea, en pacientes que tienen un deterioro severo de su condición general, usamos la colecistostomía percutánea. Yo no soy tan amigo de la colecistostomía percutánea en lo personal, pero hay pacientes donde es el recurso que tienes que utilizar. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en los pacientes en los que tienen colecistitis gangrenosa, la colecistostomía no es el elemento que le va a servir al paciente en la resolución de su patología. Es decir, el proceso inflamatorio continúa porque no se encuentra solo al interior de la vesícula. Sirve ante un hidrocolecisto, pero no sirve ante una vesícula enfisematosa o una vesícula gangrenada. No sé qué otro comentario tengan. Buenas preguntas, doctores. Estuvo interesante. Bueno, doctores, creo que me excedí como en 10 minutos del inicio de la charla. Me dijeron que era una hora. Muchas gracias por la atención que me han prestado. Espero que sea de utilidad en el desarrollo de su práctica diaria y siempre a este tipo de temas relacionados con dolor abdominal siempre me preocupa mucho porque desafortunadamente los pacientes son los que pagan las consecuencias, incluso a veces con su vida. Entonces, muchas gracias por haber compartido conmigo esta tarde y a los que me invitaron a la sesión, muchísimas gracias. Listo, muchas gracias a todos por su asistencia. Espero pues la charla haya sido del mayor agrado posible y pues estaremos también dando charlas próximamente para que estén pendientes por la página del grupo de interés. La grabación la estaré compartiendo también en la página del grupo de interés, entonces para que estén pendientes de ello.